Muy bien, ahora vamos a ver los prismas. Los prismas parecen como cajitas, ¿sí? Entonces son un poquitito más fáciles, más sencillas que las pirámides, pero igual tiene su complejidad, tiene sus fórmulas. Todas esas fórmulas las podemos encontrar en el libro, ¿verdad? Lo importante es que vayamos aprendiéndonos las partes. Ok, tenemos en este caso, tenemos dos bases, ¿sí? Recordemos que la base es la superficie plana en la cual apoyamos la figura, ¿sí? Entonces en este caso sería esta base, la base inferior y la base superior. Entonces es importante recordar, en la pirámide solo tenemos una base, ¿sí? Porque arriba tenemos, es una cúspide, pero aquí sí tenemos dos bases. Y entonces tenemos igual, vamos a tener caras, ¿sí? Laterales, o sea, los lados. Y en este caso debemos recordar que las caras ya no son triángulos, las caras son rectángulos, entonces eso es muy importante. La altura, recordemos que la dibujamos desde la mitad de la base superior hasta la mitad de la base inferior. Sí, entonces en los prismas es importante recordar entonces que cada una de estas aristas, sí, que van arriba, que están en paralelo, que son paralelas a la altura, todas estas van a medir lo mismo que la altura, sí. Entonces eso es muy importante recordarlo. Ahora, al igual que las pirámides, los prismas van a tomar el nombre de acuerdo a la base, a la figura que tengan abajo en la base. Entonces, por ejemplo, esto sería un prisma rectangular. ¿Por qué? Porque abajo tiene un rectángulo. Si abajo tiene un cuadrado, entonces sería un prisma cuadrangular. Si en la base tiene un triángulo, un prisma triangular, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo recordemos. Ahora, las fórmulas se parecen mucho, ¿sí? Entonces, nada más las tenemos que tener ahí por ahí cerquita. Vamos a hacer unos ejemplos. El primer ejemplo nos dice que este prisma tiene una base cuadrangular, ¿ok? Entonces, eso es importante. Recordemos que entonces todos los lados de un cuadrado miden lo mismo. Ahora debemos recordar esos pequeños detalles porque nos van a servir mucho. Nos dicen que cada lado de ese cuadrado mide 8 centímetros. Y nos dicen que la altura mide 14 centímetros. Y nos piden el área total. Entonces recordemos que el área total, al igual que en las pirámides, tenemos área total es igual al área de la base más el área lateral. Ahora aquí debemos recordar que en los prismas aquí esta cara va a ser igual a la de atrás, ¿sí? La de enfrente y la de atrás son iguales y la de los lados son iguales. Entonces para el área lateral vamos a tener que hacerlo por separado, ¿sí? Primero la de atrás y de adelante y luego la de los lados. Eso es muy importante también que lo recordemos. Entonces, primero vamos a encontrar el área basal, que es la más sencilla, ¿verdad? Entonces el área basal, me voy a la base es un cuadrado, entonces sencillo. La fórmula de un cuadrado, del área de un cuadrado, es lado a la 2. Entonces aquí sería 8 a la 2. 8 a la 2 me da 64, pero debemos recordar algo. ¿Cuántas bases tenemos? Tenemos la de arriba y la de abajo. Entonces ahora no es simplemente esto, sino que vamos a tener que hacer 64 por 2. ¿Por qué? Porque tengo dos bases. ¿Sí? No como en la pirámide. En la pirámide solo tenemos una base. En los prismas tenemos dos bases. La de abajo y la de arriba. Entonces, por eso lo multiplicamos por 2, que esto nos va a dar 128. Okay, 128 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Ahora vamos al área lateral. Ahora, el área lateral, en este caso, como la base es un cuadrado, no va a afectar mucho porque entonces los rectángulos sí van a ser todos iguales. En este caso sí. En este ejemplo de este dibujo sí son diferentes porque abajo hay un rectángulo. Pero como nuestra base es un cuadrado, significa que vean que todas las caras que van a ir pegadas aquí, todas van a tener de base 8. Entonces eso es facilito, nos facilita el trabajo cuando la base es un cuadrado. ¿Ven qué sencillo? Entonces la fórmula va a ser, la fórmula de un rectángulo es base por altura. O voy a escribirla de otra manera también. Largo por ancho, ¿sí? Ahora en este caso, largo por ancho, y lo vamos a multiplicar por 4 en este caso. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por 4? Porque
todas las caras van a ser iguales. ¿Por qué? Porque la base es un cuadrado. Solo por eso, ¿sí? Ya vamos a hacer otro ejemplo en el que sí tenemos que hacer las caras por separado. Pero aquí, como la base es un cuadrado, entonces simplemente yo voy a multiplicar por 4 porque son 4 caras, ¿sí? Porque todas las caras van a ser iguales. Entonces vamos a hacer el lado, me dicen que mide 8. Luego la altura, o el ancho en este caso, ¿verdad? Sería 14. ¿Sí? Nos dicen que esa lineacita roja mide 14. Y lo multiplicamos por 4 porque en este caso, ¿sí? Lo repito porque la base es un cuadrado, todas las caras van a ser iguales. Entonces esto nos da 8 por 14 y luego por 4 nos da 448 centímetros cuadrados. Entonces nos piden el área total. ¿Qué es lo que yo debo hacer para el área total? Debo sumar esto más esto. Cuando yo sumo eso, eso me da 576 centímetros cuadrados. ¿Okay? Y ya sería todo. Entonces vean que cuando el prisma tiene una base cuadrangular es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque todas las caras van a medir lo mismo. Sí, vean, si nosotros separamos las caras sería esta está pegando aquí, sería 8 y 14 la altura. La otra que pega aquí, entonces sería 8 igual, porque este lado también mide 8 y 14 la altura. Ven, todas van a ser iguales en un cuadrado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ahora nos dicen que debo calcular el área lateral y total del prisma de base rectangular. Ahora sí, vamos a hacer uno como este. Me dicen que la base es un rectángulo. ¿Okay? Entonces vean que aquí las caras que van a ir pegadas aquí van a ser iguales y luego la de enfrente con la de atrás. Eso es importante recordarlo. Ahora, de esto, los datos que nos dan, nos dicen que en la base el largo es 6. Nos dicen que el ancho es 3. Todo esto en centímetros. Y nos dicen que la altura de la pirámide, mide 8 centímetros. ¿Sí? Significa que esta lineecita va a medir 8. Ahora, entonces, igual nos piden el área total. Entonces voy a encontrar el área de la base y también el área lateral, porque tenemos que sumarlas. Entonces, vamos al área de la base, que es la más sencillita. Ok, me voy. ¿Qué figura es la base? Un rectángulo. Ok, un rectángulo es largo por ancho o base por altura, ¿verdad? Entonces, aquí sería, el largo mide 6 y el ancho mide 3. Perfecto, ¿verdad? 6 por 3 me da 18. Pero debemos recordar que como es un prisma, algo me falta. ¿Sí? ¿Qué me falta? Recordemos que como son dos bases, entonces sería esto por 2, que esto me daría 36. Sí, es importante recordar esos pequeños detalles, que las bases son 2. Entonces, como yo estoy haciendo estas 2, necesito multiplicarlo por 2. Ahora vamos al área lateral. Entonces recordemos que este rectángulo que está enfrente va a ser igual al de atrás, pero van a ser diferentes que los de los lados. Entonces eso es importante. Entonces vamos a hacerlo también por separado. Vamos a hacer la de enfrente. Sería largo por ancho y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque estoy haciendo la cara de enfrente con la cara de atrás. Y lo voy a hacer largo por ancho también por 2 porque voy a hacer este rectángulo que se forma a los lados. ¿Okay? Entonces aquí sería el largo primero de este de enfrente sería 6. Y recuerden que entonces hacemos este y este. Entonces la altura medía 8. Entonces sería 6 por 8 por 2. ¿Sí? Entonces sería aquí 6 por 8 por 2. Esto me da 96 centímetros cuadrados. Ahora vamos al otro lado. Recuerde que sería este otro rectángulo. Entonces aquí nos habían dicho que el ancho era 3. Entonces sería 3 y con la altura. Entonces sería 3, 8 y por 2, porque estamos haciendo las de los dos lados. Entonces aquí sería 3 por 8 por 2, eso nos da 48.
48 centímetros cuadrados. Ahora, recuerden que si sumamos aquí 96 más 48, vamos a tener el área lateral. Sí, las podemos juntar si queremos. Okay, de una vez, 144 centímetros cuadrados. Ahora, lo que nos pedían era el área total. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a sumar 36, que es el área basal, más 144, que es el área lateral, y eso nos da 180 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, cuando la base es un rectángulo, debemos tomar en cuenta entonces que las caras van a ser diferentes, entonces las hacemos por separado, simplemente que lo visualicemos. Si no lo visualizamos, ahí vamos a estar en problemitas. Ahí está el detalle. Ahora aquí vamos a hacer un ejemplito más que nos dice que la base es un triángulo y nos dicen que el triángulo es equilátero. ¿Okay? Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque significa que las caras van a ser iguales todas. ¿Por qué? Bueno, porque están pegadas a la base y todos los lados de la base van a medir lo mismo. Entonces eso nos da un indicio. ¿Sí? Vean aquí. Las caras están pegadas a la base, pero tenemos 2 y 2. Entonces vamos a tener dos caras que son iguales y otras dos que son iguales. ¿Sí? Entonces aquí la base es un triángulo equilátero. Nos dicen que la altura de ese prisma es de 8 centímetros. Y nos dicen que cada lado de ese triángulo equilátero mide 4 centímetros. ¿Okay? Y nos piden igual el área total. Entonces vamos a encontrar el área de la base y vamos a encontrar el área lateral. ¿Sí? Y aquí al final vamos a poner cuánto es. Okay, entonces vamos con el área de la base, que ya vimos que es lo más sencillo. Que el área de la base, nos vamos a la base. ¿Qué es? Es un triángulo equilátero. La fórmula del triángulo equilátero es un poquitito diferente. Es L a la 2 raíz de 3 entre 4. ¿Sí? Entonces vamos a resolver eso. Sería L a la 2 sería 4 a la 2, ¿verdad? Sería 4 a la 2 raíz de 3 entre 4. Que esto nos va a dar 4 a la 2 raíz de 3 y esto lo dividimos entre 4, que esto nos va a dar 4 raíz de 3. Ahora falta algo, ¿verdad? Ok, como son dos bases, recordemos que son prismas, los prismas están cerraditos, es como una caja, entonces vamos a multiplicarlo por 2 porque tenemos la base de arriba con la base de abajo. Esto nos va a dar 8 raíz de 3, o si usted quiere ponerlo en decimales, también lo puede poner en decimales. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta de aquí. Aquí le vamos a poner centímetros cuadrados. Ahora vamos al área lateral. Recuerde que dijimos que todas las caras van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, ¿sí? Van a tener estas rayitas de aquí, las aristas, van a medir lo mismo porque es la medida de la altura. Y como todas están pegadas a la base y en la base todos los lados miden igual, entonces todas las caritas van a ser iguales. ¿Sí? Las caras van a estar conformadas por esto. Va a ser, esta parte está pegada a la base, ¿verdad? Y la base mide 4. ¿Sí? Ahora, esta es la altura y la altura mide 8. ¿Sí? Esas son las caras de ese prisma. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la fórmula que sería, como es un rectángulo, es base por la altura, ¿verdad? O largo por ancho. Bueno, hay muchas formas de escribirlo, ¿verdad? Algunos ponen aquí en vez de la A ponen una H, sí, porque esto es como viene del inglés, ¿verdad? Entonces, por eso. Y aquí la vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué la vamos a multiplicar por 3? Porque ya vimos que todas las caras van a ser iguales. Ok, entonces vamos a sustituir aquí. El lado mide 4, o el largo. El ancho vamos a ponerle 8. Y 3 porque todas las caras son iguales. Entonces aquí sería 4 por 8 por 3. Esto nos da 96 centímetros cuadrados. Ahora, lo único que nos haría falta, ¿sí? Esto va más rápido.
Lo único que nos faltaría sería sumar estas dos para que ya nos dé el área total. Entonces sumamos 96 más 8 raíz de 3, que en algunas calculadoras les va a volver a salir 96 más 8 raíz de 3, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que lo podemos poner así, 8 raíz de 3 más 96, ¿verdad? Como les aparece. O lo podemos poner en decimales también, no hay problema. 109,85, ¿ok? Centímetros cuadrados.